Comenzaremos la séptima conferencia sobre historia de la Iglesia. Hoy continuaremos estudiando el periodo de transición de la Iglesia Católica Romana. Cubriremos la última parte del periodo transitorio. 5. Número romano. Doctrina y teología. 1. Adoración de imágenes. A. Emperador León III, 675 al 741. Emperador del Imperio Romano del Oriente, emitió dos edictos. En primer lugar, en el año 726, León III permitió imágenes en iglesias, pero ordenó que colgaran las imágenes en una posición alta para que la gente no pudiera besarlas. Sin embargo, algunas personas estaban en contra de esto. Algunos ciudadanos, monjes y Juan de Damasco se opusieron a ello. León III emitió entonces un segundo edicto ordenando la completa eliminación de las imágenes de las iglesias. El Papa Gregorio II y el Papa Gregorio III apelaron al León III, y Gregorio III declaró que los que estaban en contra de las imágenes serían expulsados de la Iglesia. Año 731. B. Sobre este asunto, el hijo de León III, emperador Constantino V, año 741 al 775, convocó un sínodo en Constantinopla en el 754. El concilio prohibió a iglesias, casas individuales y monasterios colgar imágenes, cruces y cortinas. La Iglesia occidental estaba en contra de esto. C. El séptimo concilio de Nicea llegó a una conclusión sobre el culto de las imágenes. El concilio fue convocado en 787 por el emperador Constantino VI. En ese momento, la madre de Constantino VI, Irene, le gustaba mucho el culto de las imágenes, y ella estaba prácticamente actuando como regente. Como resultado, Constantino VI y el Papa Adriano se consultaron entre sí para convocar un concilio. El concilio tomó las siguientes decisiones. El concilio reconoció imágenes de Jesús, ángeles y la Virgen María y santos. Permitió imágenes, pero dijo que no adoraban imágenes sino a Dios. El concilio dijo que estaba bien que se encendieran lámparas y quemaran incienso. Ellos creían que permitir imágenes no significa adorar las imágenes mismas, sino adorar su fuente. 2. Palabras referente al credo niceno. Querían añadir la frase: el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, al credo niceno. El palacio de Carlomagno adoptó esta idea y finalmente el Papa lo aprobó. Sin embargo, la Iglesia Oriental no aceptó esto, y este tema se convirtió en la causa de la división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental. Capítulo 2. La era del crecimiento de la Iglesia Católica Romana. El periodo es desde el año 800 al 1073. 1 romano, Carlomagno, 742 al 814. 1. Su ascensión al trono. Carlomagno es el nieto de Carlos Martel, que derrotó al ejército islámico. Sucedió a su padre Pepín III como rey. Carlomagno accedió al trono en 768 y reinó durante 46 años.
trabajó duro para expandir el territorio. Carlomagno llevó a cabo 50 guerras de castigo. Castigó al pueblo sarraceno de España en Occidente, castigó a los lombardos de Italia en el sur, castigó a los sajones en el este. Cuando asumió el trono, se realizó una ceremonia de coronación. La coronación de Carlomagno se celebró el día de Navidad del año 800, cuando el Papa colocó la corona de oro sobre su cabeza, le dio el título de emperador de Roma. 2. Sus logros. Carlomagno amplió enormemente el territorio, apoyó a la Iglesia. Inspirado en el libro La ciudad de Dios de Agustín, aplicó el libro para fundar su nación. Mejora las políticas educativas, enseñó a los niños pequeños salmos, música y gramática. El cristianismo también vio un gran desarrollo. Se establecieron monasterios en todas las regiones y era natural que la gente guardara el domingo de manera estricta. Los creyentes ofrecían los diezmos de manera obvia. Se enfatizaba el evangelismo y se prohibía la adoración de imágenes. Carlomagno creó una escuela de palacio a la que invitó a académicos talentosos de todas las regiones a dar conferencias. Un erudito representativo es Alcuin de Gran Bretaña, 735 al 804. 2. En número romano. El Sacro Imperio Romano. 1. La división del imperio. A. Después de la muerte de Carlomagno, el gran imperio de Carlomagno fue dividido. Su hijo Luis el Piadoso accedió al trono después de su muerte, pero él era una buena persona quien no sabía cómo gobernar una nación. Así surgió nuevamente el poder del papado. B. Luis el Piadoso tuvo 3 hijos, y después de su muerte, los 3 hijos, después de mucho conflicto, firmaron el Tratado de Verdún, que dividió el territorio en 3 partes. El hijo mayor, Lothar I, se convirtió en emperador de Italia y el centro de los francos. Después, el segundo hijo, Luis, se convirtió en el rey de los francos del este. El tercer hijo, Carlos, se convirtió en rey de los francos occidentales. C. Después de la muerte de Lothar I, sus 3 hijos dividieron el territorio. Luis II se convirtió en el rey de Italia y los otros 2 hijos, según el Tratado de Marsella, año 870, dividieron entre sí los reinos del oriente y occidente de los francos. De esta manera la nación de Carlomagno se dividió de una manera complicada y se convirtió en una nación de turbulencia. 2. Una nación de tumulto. A. Invasiones desde el exterior. En el año 911, los normandos invadieron desde el norte y establecieron el reino normando. Los sarracenos invadieron el sur. En el siglo X, los húngaros invadieron la tierra también. B. Turbulencia interna. Como los 3 hermanos no se llevaban bien, dejaron de comunicarse unos con otros. Además, como el feudalismo doméstico vio un gran
vio un rápido desarrollo, la gente comenzó a tener conflictos entre sí. Así cayeron en una época oscura en la que no pudieron encontrar ningún rastro de la antigua civilización. 3. El establecimiento del Sacro Imperio Romano. A. Otto I. Otto I estableció el Sacro Imperio Romano, año 936 al 976. Otto I fue el tercer rey de los francos del Este. Continuando el trabajo de Carlomagno, pidió el apoyo del cristianismo para la construcción de su reino. Venció las invasiones extranjeras y suprimió la sublevación de los señores feudales. Hizo que Bohemia y Polonia se rindieran a él y enviando tropas a Italia, Otto I pudo ayudar al Papa. B. Orígenes del Sacro Imperio Romano. Debido a las obras de Otto I, fue llamado el emperador del Sacro Imperio Romano. El Papa Juan XII elogió las contribuciones de Otto I y el 2 de febrero del 962 el Papa coronó a Otto I como emperador del Sacro Imperio Romano. Después el rey de Roma Oriental fue calificado para reinar también Italia. Con esto, la nación creció en poder y se hizo más fuerte. C. Otto II y Otto III, junto con el Papa, se centraron en las políticas de Italia. Por esta razón, los señores feudales en Alemania crecieron en poder, lo que causó la división de la nación. 3. El número romano, el Papa. 1. Los documentos isidorianos. A. Esta fue una colección de los decretos de todos los papas pasados. Se creía que Isidoro, años 560 al 636, había escrito estos documentos. Pero más tarde se reveló que esta persona no los escribió. Por esta razón, llegó a llamarse los documentos pseudo-isidorianas. B. El contenido de los documentos isidorianos. 1 entre paréntesis. Contiene las reglas de la Iglesia y las cartas de los obispos de Roma. 2 entre paréntesis. Contiene Donatio Constantini ad Silvestrum. En otras palabras, esto dice que Constantino el Grande dona la tierra de Roma y la mayor parte de la tierra de Italia. Esto se sabe que es un documento falsificado. 3 entre paréntesis. Los documentos también dicen que debido a que las posiciones de la Iglesia son rangos especialmente dados por Dios, no pueden ser juzgados en la tierra. 4 entre paréntesis. Debido a que el Papa es el mayor juez de tales disputas, nadie más que Dios está por encima de él. C. El Papa Nicolás I era un hombre muy talentoso y usando los documentos isidorianos, él pudo realizar sus ideales. 2. Corrupción interna. Esta era una época en que la Iglesia estaba corrompida internamente. Con respecto a la autoridad del Papa, los italianos y los alemanes formaron partidos para establecer un Papa de su propio partido. El Papa llegó a ser el amante de una viuda rica con el nombre de Teodora, que usó al Papa como un juguete. Teodora tenía hijas, 2 hijas. La hija mayor, Marozia,
También tenía un amante, y este amante se convirtió en papa, y llegó a llamarse Sergio III, año 904. Luego el amante de Teodora ascendió al trono y reinó durante 15 años como Juan X. Marozia se casó con un hombre llamado Alberic, y su hijo ascendió al papado bajo el nombre de Johansen XI, año 931. Sin embargo, el hermano menor de Johansen XI lo mató y eligió a 4 papas. Entonces fue capaz de tomar el poder. Pero después de eso, Octaviano, hijo de Johansen XI, tomó el nombre de Johansen XII y se convirtió en papa. Este Johansen XII coronó a Otón I como emperador del Sacro Imperio Romano. Después la Iglesia Católica Romana siguió vendiendo cargos en la Iglesia y conspirando para matar gente. Esta historia de pecado continuó hasta mediados del siglo X. 4 en número romano, evangelización del nordeste de Europa. 1. Evangelización de Escandinavia. Tenemos al evangelista Ansgar, año 801 al 865. Ansgar era un alemán que fue educado en el monasterio de Corbie, en Francia. En el año 827, Ansgar siguió al rey Harald de Dinamarca y entró en Dinamarca, pero sus enemigos lo expulsaron. Invitado por el rey de Suecia, evangelizó a Suecia. Un año y medio más tarde fue a Roma, donde fue nombrado por el Papa como obispo de Dinamarca y Suecia, pero Suecia fue dejada a Gaubert, y él mismo evangelizó a Dinamarca. En 1008, el rey sueco Skot Konung fue bautizado y la nación se convirtió en una nación cristiana. 6. El rey Harold de Dinamarca estableció el área del obispo de Dinamarca. Noruega. En el año 995, Olaf Tryggvason, año 960 al 1000, rey del mar, aseguró un poderoso reinado y trabajó duro para difundir el cristianismo, pero murió en la batalla contra Dinamarca. Olaf Haraldsson, año 995 al 1030, hizo que el cristianismo echara raíces. 2. La evangelización a los eslavos. Evangelización de Moravia. En el año 863, los hermanos Cirilo y Metodio comenzaron a evangelizar. Debido a la petición del rey de Moravia, el emperador Miguel III de Roma del Este envió a los 2. Cirilo y Metodio hablaban con fluidez el idioma eslavo y eran obedientes al Papa. En 4 años, debido a su capacidad de hablar el idioma eslavo, los 2 fueron convocados por el Papa. Sin embargo, Cirilo murió y su hermano mayor Metodios era el único para ir allí. En el año 900, el rey fue destronado y Metodios huyó a la región meridional de Moravia. Evangelización de Bohemia.
Debido a que este lugar estaba políticamente y geográficamente muy cerca de Moravia, fueron capaces de evangelizar sin muchos problemas. Hicieron que la región estuviera bajo jurisdicción del obispo de Praga. Su culto se celebró en el estilo latino y llegaron a pertenecer a la Iglesia Católica Romana. C. Evangelización de Bulgaria. En 864, el jefe Boris Khan le pidió a Miguel III que le enviara un obispo y que lo bautizara. Posteriormente fue bautizado. 2 años después volvió a pedirles al rey Frank Luis y al papa Nicolás que le enviara un obispo. Bulgaria más tarde llegó a pertenecer a la Iglesia Oriental. D. Evangelización de Rusia. En el año 862, Rurik, el padre fundador, seleccionó Novgorod como la capital. La nuera de Rurik, Olga, sirvió como regente para su joven hijo desde el 945 al 963. Olga era una devota creyente que fue bautizada en Constantinopla en el año 957. El nieto de Olga, Vladimir I, se convirtió en cristiano y declaró el cristianismo como la religión oficial de Rusia. Vladimir envió una misión a cada nación. Al ver la catedral de Santa Sofía en Constantinopla y sus espléndidas decoraciones y adoración solemne, Vladimir construyó su propio templo, erigió muchas iglesias y trajo a los oficiales de la iglesia. Fue bautizado en el año 988. Vladimir hizo su mejor esfuerzo para importar la cultura bizantina. 5. Número romano. Disputas doctrinales. 1. Santa Cena. Apoyaron la idea de la transustanciación. En el año 831, Paschasius Radbertus escribió De corpore et sanguine domini para dar forma a la idea de la transustanciación. Esta doctrina se decidió en el concilio de Letrán en el año 1215 y todavía es oficialmente utilizado por la Iglesia Católica Romana hoy. 2. Resistencia a la fe supersticiosa. 1. Entre paréntesis. Claudio de España fue el obispo de Turín. Se oponía al culto de los santos, al culto de las imágenes y a los privilegios de Roma. Fue protegido por su hermano emperador Luis hasta su muerte en el año 839. 2. Entre paréntesis. Agobard fue arzobispo de León. Estaba en contra de las imágenes de adoración y la costumbre de juicio injusto. Negó que las palabras de la Biblia y el lenguaje fueron inspirados. Murió en el año 840. 3. Entre paréntesis. Los herejes bogomilos. Los bogomiles creían en el dualismo. Dijeron que el Dios Satanás Satanás creó el hombre y que el Dios que salvó a la humanidad es el Logos. Abogaban por la abstinencia y el trabajo y estaban en contra de la guerra.
También dividieron a los creyentes en dos categorías. Primero, eran creyentes regulares y los segundos eran creyentes perfectos. Afirmaron que los creyentes perfectos eran aquellos que no se casaban, no comían carne ni bebían alcohol. Su líder Basil fue ejecutado, pero sus seguidores continuaron sobreviviendo hasta el final del siglo XV. 6. En número romano, la división de las iglesias orientales y occidentales. 1. La causa de la fractura. A. Causas generales. 1 entre paréntesis, razones políticas. En aquel tiempo el Imperio Romano del Este seguía existiendo, pero el Imperio Romano Occidental perecía en el año 476. 2 entre paréntesis, razones culturales. Hablaban idiomas diferentes. El Imperio Romano de Oriente hablaba griego, mientras que el Imperio Romano de Occidente hablaba latín. Era imposible para ellos comunicarse. 3 entre paréntesis, diferencias raciales. Debido a que eran de distintas nacionalidades, había diferencia de patriotismo. Esto también hizo que la iglesia se dividiera. B. Causas asociadas. 1 entre paréntesis. El Imperio Romano del Este creía que eran los únicos sucesores del Imperio Romano. Sin embargo, el Papa coronó a Carlomagno en el año 800 y dijo: este hombre es emperador. 2 entre paréntesis, diferencias ideológicas. La gente del Imperio Romano del Este basaba sus vidas en la doctrina. Meditaban, enfatizaban la filosofía y se concentraban en el emperador. Sin embargo, el Imperio Romano de Occidente valoraba el papado y la ley. 3 entre paréntesis. Problemas doctrinales. Este es el tema de la neumatología. La gente del Imperio Romano del Este creía que el Espíritu Santo venía solo del Padre. Pero el Imperio Romano Occidental creía que el Espíritu Santo venía del Padre y del Hijo. 4 entre paréntesis. La cuestión de la adoración de imágenes. La gente del Imperio Romano de Oriente estaba en contra de la adoración de imágenes. Sin embargo, la gente del Imperio Romano de Occidente estaba a favor. C. Causas inmediatas. El Papa y el emperador del Imperio Romano de Oriente estaban luchando por el poder. 1 entre paréntesis. El emperador del Imperio Romano del Este encarceló al arzobispo Ignacio de Constantinopla por traición. Photius fue elegido para suceder al emperador del Imperio Romano de Oriente y en 861 se celebró el sínodo regional. Decidió deponer a Ignacio. Sin embargo, el Papa tuvo un sínodo regional en Roma, donde reconocieron al depuesto Ignacio como arzobispo. El Imperio Romano del Este decidió que el Papa estaba equivocado. 2 entre paréntesis. La cuestión de la afiliación de la Iglesia de Bulgaria. El rey Bogoris de Bulgaria se contactó directamente con el Papa. Sin embargo, el rey se disgustó con el Papa y pensó: voy a ir al este. Finalmente, Bulgaria llegó a adherirse a la Iglesia Oriental. 2. Los resultados. Después de la muerte de Focio, en la inauguración del arzobispo de Constantinopla, se hizo una confesión de fe al Papa y se evaluó un asunto importante. Pero en el año 1054, durante el tiempo del arzobispo Querularius, las iglesias que pertenecían al occidente fueron cerradas y los monjes fueron desterrados.
Cuando el obispo de Bulgaria se unió para atacar el error de las autoridades papales, el papa los depuso. Por lo tanto, el 16 de julio del año 1054, la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental quedaron completamente separadas. En 1453, Constantinopla cayó ante el Imperio de Osmán. Fue entonces cuando perdió el Imperio Romano del Este. Aquí concluimos la 7ª conferencia sobre historia de la Iglesia.